diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Diastele TV. Muy contentos de estar con ustedes una semana, sin lugar a dudas, agitada, movidita y obviamente pues con los focos rojos aquí en la Ciudad de México por el asunto del COVID-19. Pero antes, como siempre, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Y aquí, como todos los jueves, al pie del cañón, en Si Yo Fuera Servidor Público. Y pues, muchas gracias por nuevamente invitarme a este programa. No, hombre, al contrario, Ricardo, bueno, como siempre, tratamos de platicar cada determinado tiempo con un buen amigo del partido Morena, Agustín Guerrero, que ya lo está viendo en pantalla, para que nos diga cómo está el termómetro Ciudad de México. Agustín, qué gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, Miguel, Ricardo, muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Seas bienvenido. Adelante, Ricardo. No, digo, bienvenido, Agustín, qué gusto verte. No, pues, les comentaba, y yo creo que ha sido en estos días, como bien lo planteaba Miguel, pues días muy movidos y lamentablemente con el COVID que sigue presente, pero no solamente presente, sino que al parecer pues tenemos una situación de alerta en este momento porque pues no bajan los índices, los indicadores de contagio. Hace unos momentos, fuera del aire, estaba platicando con Ricardo como en estas últimas 2 semanas ya se había logrado en una tendencia a la baja entrar al 39% de hospitalización, que era ya un buen número, un buen dato, pero en estos últimos 8 días volvió a crecer al 45%, hoy tenemos 45% de camas ocupadas, en un contexto donde es claro que la gente que tiene contagio y que es asintomática, también representa una población de riesgo para seguir contagiando a otras personas, ¿no? Y esa cifra es una cifra negra, porque lo que tenemos son los registros de cuánta gente se reporta a través de las pruebas que tiene contagio día con día, pero la gente que es asintomática no hay manera de saber cuántos son, no nos han dicho qué porcentaje representaría eso, y como es gente que no tiene mayores síntomas o síntomas alarmantes, pues ahí anda por la calle, anda por las plazas, sale sin con la protección mínima, ¿no? Y eso pues imposibilita que la pandemia pueda disminuir como era nuestro deseo desde hace ya un tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona la próxima semana. La ciudad sigue estando en semáforo naranja alto, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues ya alertó que si esto continúa, pues se tendrán que tomar medidas de mayor peso. No sé, habría que ver lo que está pasando en Europa ahora mismo. Si le echamos una ojeada al espejo retrovisor, pues vamos a ver que allá las medidas que están tomando pues son mucho más duras que las que hemos tenido en la ciudad. O sea, el toque de queda pues es una medida extraordinaria, pero pareciera que no habría que descartarla como una medida que permita tener un control sanitario a este nivel de contagios que tenemos hoy en la Ciudad de México.
Y fíjate, algo mencionabas, ¿no? De ahorita que yo también me estaba conectando, Ricardo comentaba, estaba yo escuchándolos con atención y mencionabas eso, ¿no? A lo mejor, pues a lo mejor no hay una base todavía jurídica, pero es necesario, tal vez medidas, como también lo compartes así con Agustín Guerrero, medidas de este tipo, porque pues, la cosa está que arde, y sobre todo cuando nosotros también como ciudadanos pues no respondemos, porque esto también se debe no, o sea, no podemos solamente responsabilizar a una autoridad, sino también a la parte ciudadana que no, pues no hacemos caso a las medidas elementales que se nos recomiendan. Agustín. Estaba yo pensando. Sí, la mira. Respuesta. No, que ibas tú a hacer también un comentario, Ricardo. Yo creo que... bueno, sí, perdón. Bueno, sí, un poquito si quieres. Sí, no tendríamos que descartar otro tipo de medidas. Efectivamente tenemos un asunto de base legal incierta, porque pues son derechos humanos lo que se estaría afectando en términos de la movilidad, el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad de poder acudir, de poder salir, de poderse desplazar la ciudad. Pero ya vimos que no es suficiente ni las medidas que ha estado implementando el gobierno de llevar hacia las colonias que presentan un mayor índice de contagios un programa de control, de control y de pruebas y de hospitalización a los contagios. Tampoco es suficiente el pensar que la voluntad, que por civismo, por conciencia, la gente se guarde en sus casas. Ya se ha remarcado permanentemente. Durante la primera fase, la consigna más importante fue el quédate en tu casa. Y de alguna manera la gente entendió ese lineamiento, pero ahora no es eso. O sea, ahora estamos pidiéndole a la gente que respete la sana distancia, que use cubrebocas, que lave las manos, en fin, lo que está señalado, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente y pareciera que si estos números siguen al alza, pues alguna medida más fuerte es el evitar que la gente salga en las noches, si no tiene nada que hacer, después de las 8 de la noche, guardarse en su casa de 8 a 8, salir a trabajar, los niños siguen en la casa, o sea, la escuela sigue siendo un espacio a través de las redes, de la televisión, como se está cubriendo este año escolar. Entonces, esa parte está más o menos cubierta, pero lo que habría que meterle mayor control es al paseo de la gente, o sea, al salir a realizar ninguna actividad trascendente, vamos, más que el pasearse, pero ese universo enorme de población que está en las calles, en el espacio público, pues es lo que no permite reducir el número de contagios en esta etapa, ¿no? Así es, como tú bien mencionas, Agustín, fíjate que estaba revisando porque este tema del toque de queda incluso se tocó al inicio de la pandemia. Tú recuerdas que tanto López Obrador como López-Gatell descartaron totalmente esa posibilidad. Pero estaba aquí ahorita revisando y está previsto en el artículo 29 de la Constitución Mexicana, dice que establece los supuestos en los que se puede aplicar la restricción y suspensión de los derechos que impidieran dar pronta solución a una situación de emergencia, pero esta medida tiene que ser presentada por el presidente de la República y aprobada por el Congreso. Entonces, digamos que a lo mejor no está en el corto o mediano plazo previsible esta posibilidad, porque ya el propio López Obrador dijo que está descartada el toque de queda en el país, en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que habría que pensar en qué otras medidas y sobre todo, pues como rescatar esa estrategia inicial que era quédate en casa y salvo cuando sea muy necesario tienes que salir, ya sea que tengas que ir al súper, hacer algún pago, pero que sea extremadamente necesario, porque hemos visto lamentablemente que se está incrementando no solamente en la Ciudad de México
sino en todo el país el tema de los contagios nuevamente, y estamos como que repitiendo el escenario europeo, ¿no? De que de repente hubo una libertad plena y nos olvidábamos que estábamos en la pandemia, ¿no? Ya lo decía Miguel, veíamos los ríos de gente, o vemos los ríos de gente en las calles, en el centro histórico, vemos ya los restaurantes con ciertas medidas, pero ya la gente empieza a salir, ya como que empiezan a retomar la actividad cotidiana normal, y todavía no estamos en la normalidad, ¿no crees, Agustín? No, tienes toda la razón, Ricardo. Mira, me preocupa que vamos a llegar a dos cifras que van a meter mucha presión en los medios, que van a meter mucha presión social. Cuando lleguemos al 1.000.000 de contagiados, que ya estamos muy cerquita, 1.000.000 de contagios en el país, México sería, después de Estados Unidos, Brasil, la India, el cuarto país que entre al club del 1.000.000 de contagios en el mundo, lo cual pues no te da obviamente ningún orgullo, pero es una cifra que va a meter mucha presión cuando México esté ya en eso. Y nos falta poco, o sea, por el ritmo que está de contagios, entre 5.000, 5.500 contagios diarios, pues es cosa de un mes para estar ya en el umbral de esa cifra, y eso va a meter mucha presión. La otra cifra que también ya nos va a meter mucha presión es llegar a 100.000 defunciones, a 100.000 fallecidos por el COVID, a los 3 dígitos, ¿no? A los 100.000, y eso evidentemente pues va a generar que haya el reclamo por un lado, de medidas más fuertes, pero también me parece que va a politizar mucho el asunto de hasta dónde se ha manejado esta pandemia, ¿no? Hasta dónde el gobierno ha tenido la capacidad de tener un manejo adecuado de la pandemia, porque 100.000 muertos, pues ni en la peor pesadilla, cuando inició esto, se pensó. O sea, se llegó a hablar máximo. Se veía tan lejano, ¿verdad? Al principio, sí, así ya 30.000, y se veía como que un desastre, 30.000 muertos. Después ya la cosa, cuando Gatell hablaba de la catástrofe de los 60.000, pues ya tiene un buen rato que pasamos esa cifra, y 100.000 era intentable, ¿no? Y es una cantidad muy fuerte, es un número muy fuerte, ya hablar de 1.100.000 fallecimientos, y me parece que en los días, en las semanas en las que eso es innegable que se va a presentar, o sea, aún teniendo la vacuna en esas fechas, pues vamos a tener una pésima noticia, y va a haber mucha presión, mucha presión. Entonces, yo no descartaría que pudiera pensarse, debatirse públicamente, el tomar otras medidas, sobre todo porque la gente pues no entiende. O sea, estamos en semáforo naranja y la gente actúa como si estuviera en semáforo verde, ¿no? O como si no tuviéramos COVID, ¿no? O sea. Exacto, así como que ya se acabó. O sea, la vacuna misma, incluso por lo que se ha informado, se va a tener, pero el proceso de vacunación va a llevar por lo menos un año. Entonces, sí, claro. No es así de que ya está y ya mañana todo el mundo a la calle, ¿no? O sea, va a estar la vacuna, pero todo el proceso de vacunación pues va a ser lento, de tal manera que ya hay que meternos en la cabeza que esto nos va a llevar casi el 2021, ¿eh? O sea, ya el 2020, la Navidad se acabó. Se acabó, y hay que meterse ya, mentalizarse. Me parece que eso sí ya tendría que generarse también una narrativa por parte de la autoridad de salud, de que el 2021 también tendrá que ser un año para mantener la vigilancia hasta en tanto empiece a tener resultados la vacuna, que bueno, es nuestra gran esperanza, y esa va a ser la otra noticia. O sea, yo espero, hago votos porque esta noticia, que en su momento también ojalá llegue, de la vacuna, sea mucho más fuerte que la noticia de 1.000.000 de contagios y 100.000 muertos en México. Efectivamente. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV, platicando en el Termómetro Ciudad de México con Agustín Guerrero del Partido Morena. También está el periodista Ricardo Contreras. Bueno, les comparto, seguramente ya todos tenemos esa información en cuanto a una carta, una misiva que da a conocer el rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Salvador Martínez. Muy interesante, y les comparto algunos de los puntos importantes. Dice que los festejos a la Virgen de Guadalupe el próximo 11 y 12 de diciembre se van a cancelar en el recinto mariano, es decir, no va a haber ninguna celebración dentro del recinto, solamente se va a permitir la entrada a los feligreses, es decir, que hagan lleguen enfrente de la imagen de la guadalupana y van a salir. Sin embargo, dice que van a trabajar en conjunto con las autoridades del gobierno federal, del gobierno capitalino, para evitar que se aglomere la gente, es decir, no se va a permitir en lo que es el atrio de la basílica, esos 2 días, 11 y 12, que se quede ahí la gente, ni en las inmediaciones, lo cual obviamente nos habla que ya hay un trabajo detrás, es decir, de meses atrás, de que el gobierno federal, el gobierno capitalino y las autoridades de la basílica han venido platicando y viendo cuál es la estrategia a seguir. Y bueno, hablando de las mañanitas, del festejo, se enfocó básicamente que va a ser a través de medios de comunicación y de plataformas en donde se van a poder seguir todos los festejos acostumbrados año con año a la Virgen de Guadalupe. Entonces, me parece que esa medida, amén de lo que van a ampliar el próximo domingo, quedó de dar más información, me parece que es acertado, ¿no? El trabajo de que se haga con la autoridad, Agustín. Bueno, pues es el acto religioso más importante de nuestro país. Hay un desplazamiento enorme de mexicanos de todo el centro, norte, sur del país en esos días para acudir a la villa. Año con año, de tal manera que me parece una decisión muy responsable de ahora plantear que estos actos se suspenden, lo mismo que en lo inmediato tenemos las festividades de días de muerto, que ya también se suspenden casi en todo el país, porque igual eso es una fecha, la del 2 de noviembre, 1 de noviembre, en el cual está muy arraigado nuestra cultura popular, la cultura del pueblo, a acudir a los panteones, a convivir con nuestros muertos, ¿no? A convivir con nuestros muertos, y esta celebración también del 12 de diciembre, pues es gigantesca, y creo que va acorde con las medidas que en el aspecto civil se han tomado, no han sido menores. O sea, ya cuando hagamos el recuento de lo que ha significado el 2020 para muchísimas actividades, y el sacrificio que ha significado para la gente, pues el esfuerzo ha sido enorme. Miren, cuánta gente, por ejemplo, vive de las ferias, de las festividades que se hacen en todas las parroquias de nuestro país, o las fiestas patronales, o las ferias, o la feria de San Marcos, la feria, bueno, todas las poblaciones tienen su feria importante, Tlaxcala, Puebla, en fin. Cada capellita tiene su santo, ¿no? Miles de familias que viven de eso, o sea, que viven de llevar adelante este tipo de actividades, y que se cancelaron todas este año, ¿no? Tienen un impacto económico enorme porque son actividades muy específicas que no se pueden hacer desde tu casa. O sea, hay muchas tareas administrativas que pudieron, afortunadamente, encontrar una vía de realización, de no tener un impacto mayor en el empleo, que se pudieron desarrollar desde la casa, este trabajo de oficina desde la casa. Pero este otro tipo de actividades que comento, pues si no se hacen en el palenque, si no se hacen en la feria, pues no se hacen, no hay manera de hacerlo a través de otra vía, ¿no? Creo que toda la gente que se dedica al espectáculo, a la diversión,
pues ha tenido un costo altísimo, altísimo, porque son miles de familias que se dedican a esta actividad y que difícilmente se les puede ofrecer una alternativa distinta a sus actividades, ¿no? Entonces, ha sido un año con un costo enorme y habrá que hacer el recuento en su momento, pero me parece que el sacrificio que nuestra población está pagando por el combatir y el controlar la pandemia lo mejor posible es un costo muy alto. Y bueno, qué bueno esta decisión en el caso del 12 de diciembre, pero repito, o sea, habrá que ver para esas fechas, ojalá ya tengamos mejores indicadores de control, porque esta apertura que se hizo de pasar del semáforo rojo a semáforo naranja, que permitió la reapertura de algunas actividades, la presencia en muchos lugares, pues el rebote, el resultado de eso es que los contagios siguieron presentándose y no han disminuido como esperamos y deseamos todos, ¿no? Ricardo. Sí, sobre todo porque en esa transición que tú mencionas, Agustín, de pasar del semáforo rojo al naranja, parece que nos dijeron, arranquen y estamos ya en el verde, ¿no? Y empezamos a llevar una vida normal en la calle, en restaurantes, en el centro, ya como que ya como que más laxo el tema, ¿no? Y yo creo que ahí están las consecuencias, ¿no? Del rebrote. Efectivamente, ya son datos que tendremos que tener a la vista, porque de alguna manera también toda la vida pues se transformó, la vida política, la vida administrativa, la vida laboral, la vida familiar, pues todo estamos viviendo efectivamente una nueva realidad a la cual vamos a irle construyendo sus cánones, ¿no? Entonces, pues ojalá al final de este proceso también pues nos deje a todos nosotros un enorme aprecio por la vida, que podamos reconocer que somos sobrevivientes de una pandemia. Claro. Mucha gente pues no transitó esta etapa y muchos amigos, gente cercana, conocida, no logró superar esta etapa, y ojalá que los que nos veamos, los que nos vemos frecuentemente, nuestros amigos cercanos, ojalá pues podamos decir al final de esto que somos sobrevivientes. Y creo que quienes logren transitar esta etapa tienen que apreciar mejor la vida, tienen que entender que vida solamente hay una, y que hay que disfrutarla, hay que dedicársela también a nuestro entorno, a la familia, a nuestros hijos, a la mujer, en fin, a que todo el mundo pues esté no de así la vida en infiernito, sino poderla disfrutar con mayor plenitud. Fíjate qué importante lo que estás mencionando, Agustín, porque muchos actores políticos, hablando de actores nacionales de la Ciudad de México, digo, para bien o para mal, con razón o sin razón, se han enfrascado, yo diría, no sé cuántos meses ustedes le podrían calcular, pero vamos a pensar varios meses ya de esa lucha con el doctor López-Gatell y varios otros sectores de opositores, como se le llama. Y creo que, reflexionando un poco tus palabras, creo que también hemos perdido el tiempo en eso, inclusive también nosotros mismos, en redes, de todo eso, que se vaya, que no se vaya. Creo que tendríamos que mejor estar enfocados en otra cosa más que eso, porque a final de cuentas creo que, pues finalmente es la autoridad, o se puede equivocar o no, pero a final de cuentas es la autoridad, y ya quien tenga la decisión de removerlo, pues lo hará si considera así, pero creo que tendría que haber como una tregua, no sé cómo llamarla, pero de ambas partes. Sí, creo que nos falta un poquito de identidad, o sea, de entender que al final del día, pues todos somos parte de este país, todos tenemos alguna responsabilidad en lo que sucede, y creo que deberíamos de generar un enfoque
de cómo ayudo, qué tengo yo que hacer para ayudar y qué tiene que hacer el vecino, el de al lado. Yo creo que si todos tuviéramos una mentalidad desde la autoridad, que también tiene que actuar con mucha responsabilidad, evidentemente, pero creo que si hubiera un poquito más de desprendimiento de nosotros, de más espíritu fraterno, tendríamos mejores resultados. Creo que eso ha faltado. Somos muy dados rápidamente, somos de mecha corta, entonces el encono crece muy rápido, la descalificación, la crítica, en fin, yo creo que evidentemente todo está sujeto a una revisión, pero hay que entender que la pandemia no distingue, o sea, al final del día, a la pandemia, al virus, le da lo mismo si eres de Morena, si eres del PRI, del PAN, si no tienes partido, o sea, no se fija en eso, es parejo, ¿no? Y entonces, frente a esta situación, me parece que tendríamos que ser un poquito más solidarios entre todos nosotros y saber que si estas frases que parecen muy comunes, pero que lamentablemente no se llevan adelante, porque las redes están saturadas de cuando yo me cuido, te cuido a ti, pero no te cuidas, ¿no? Y el de al lado tampoco. Entonces, esa parte me parece que ojalá tengamos la oportunidad todos de hacer una reflexión. Las Navidades se prestan a eso, las Navidades es la época del año donde uno se pone filósofo y empieza a pensar lo que no hizo y los deseos para el próximo año. Y los propósitos de Año Nuevo. Propósitos de Año Nuevo. Ojalá podamos, ya está muy cerquita, estos días, empezar a enfilar nuestras baterías conceptuales, a hacer una reflexión en ese sentido de tener una mayor solidaridad y hacernos corresponsables todos de que en la medida en que todo el mundo haga lo mismo y ponga su granito de arena, pues la pandemia no la vamos a desaparecer, pero sí la podemos contener bastante si actuamos con mayor civilidad, con mayor responsabilidad todos, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Aztele.tv. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el tercer bloque de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos conversando con Agustín Guerrero, que sin duda ha sido muy interesante esta charla porque estamos platicando acerca del rebrote, de cómo nos está yendo con el tema del coronavirus y cómo a veces, sin darnos cuenta, personas cercanas a nosotros ya han convivido con el virus sin darse cuenta, los famosos o los llamados asintomáticos, que cuánta gente no habrá en la calle que piensa que no está enfermo, que piensa que no tiene el virus y anda por ahí esparciéndolo, ¿no? De repente estornuda, de repente se bajan el cubrebocas, toman el tubo del metro y eso también es una fuente importantísima y muy riesgosa de contagio entre la población y eso sin duda ha incidido en este crecimiento de los contagios, en el crecimiento de las defunciones, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y hace un momento Agustín platicaba acerca de ese tema de la politización. Lamentablemente, en este tema de salud pública no hemos sabido separar los partidos políticos, sobre todo los de oposición, pues ahí tienen como que carnita para darle duro. Y pues, ¿recuerdas cómo estuvo la comparecencia de López-Gatell, que se le fueron al cuello? La tan mencionada Lili Téllez, que era morenista, ahora ya es panista, que fue muy incisiva, fue muy dura, y que al día siguiente muy criticada en las redes sociales. Pero sí, como que a veces nos gana el hígado, nos gana esta mecha corta de decir, alguien tiene que ser el responsable, pero tiene el tema de esta responsabilidad también tiene que empezar por uno mismo y tomar nuevamente los cuidados, entender que pasar del semáforo rojo al semáforo naranja no significa que ya nos quitamos el cubrebocas y ya estamos en la normalidad y no pasó nada y
otra vez a la vida normal. ¿No es así, verdad, Agustín? Pues no debería de ser así, no debería de ser así. Ya hay que poner las barbas a remojar. Lo que sucede en Europa, qué necesidad de seguir actuando con una irresponsabilidad que ya sabemos a dónde conduce. Yo creo que hay que actuar con un mayor criterio, pues, y pensar que lo que hagamos todos en el mismo sentido va a ayudarnos a contener la pandemia. Fíjate que yo quería comentar también con ustedes, se cumplieron ya 2 años. Ya entramos en la parte final, en el último año de lo que son los gobiernos de las alcaldías. Esta etapa, inauguramos esta forma de administración en la Ciudad de México, dejaron de ser delegaciones políticas, pasaron a ser alcaldías con un mayor margen de autonomía con relación al gobierno central, aparecieron los consejos, los consejeros que forman parte de la administración en las alcaldías, y bueno, ya se cumplieron 2 años, ahora en este mes, en octubre, ya ha entrado a la fase final, y me parece que es un buen momento para también hacer una reflexión, una evaluación de esta forma de gobierno de las alcaldías, qué tan positivas pueden representar con relación a lo que fueron las delegaciones políticas, cómo las ven los ciudadanos, qué piensan de esta figura de los concejales, hasta dónde han sido útiles, hasta dónde ha sido una figura que ha permitido una mayor interlocución entre los ciudadanos y el titular de la administración en las alcaldías, qué tan eficientes han sido en materia de resolver gestiones, demandas de los ciudadanos. Entonces, creo que es un buen momento también para hacer una reflexión. En estos días salió una encuesta de Mitofsky, ya Mitofsky levantó una evaluación de los 100 alcaldes mejor evaluados del país. Hay que ubicar que tenemos alrededor de 2.200 de elección directa y unos 300 por usos y costumbres. Entonces, en ese universo de 2.200, esta empresa, me llama la atención que entre los 100 mejor colocados, digamos, o los 100 que ellos clasifican, pues los alcaldes de la Ciudad de México, pues solamente aparecen 10 dentro de los primeros 100. Y de hecho, en los primeros 10, lo que sería el top 10, pues solamente el alcalde de Benito Juárez es el que está en el lugar número 10. Santiago Taboada aparece en el lugar 10. Luego en el lugar 13 está el de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. En el lugar 30, el de Venustiano Carranza, Julio César Moreno. Hasta el lugar 37 aparece el primer alcalde o alcaldesa de Morena, Clara Brugada de Iztapalapa, en el lugar 37. En el lugar 47 voy a contar los 10 que aparecen. Víctor Romo, de Miguel Hidalgo. En el lugar 49, Francisco Chiguil de la GAM. En el lugar 59, Vidal Llerenas de Azcapotzalco. En el 61, el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete. En el 67, el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, y en el 79, la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves. Los demás alcaldes de la Ciudad de México y alcaldesas ya están por arriba de los 100, de estos 100 primeros lugares, ¿no? Y sí llama la atención porque son gobernantes, pues, siendo de la Ciudad de México, pues son de los que tienen mayor presencia mediática, y el que los alcaldes de Morena aparezcan en media tabla, pues sí me parece también un mensaje de tomar en cuenta luego de 2 años de la administración, ¿no? Que están muy distantes ellos en esta calificación a la calificación que tiene Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ha estado en todas las encuestas de evaluación, de opinión,
en estos 2 años, dentro de los primeros 5 gobernantes, ha estado segundo, tercero, quinto lugar, pero no ha salido de ahí. Y los alcaldes de Morena, en el caso de la Ciudad de México, pues están muy, muy distantes a la evaluación positiva que se tiene de la jefa de gobierno. Fíjate que esto más o menos coincide con lo que alguna vez tú me explicabas de las encuestas en cuanto a por qué ciertas alcaldías con ciertos personajes más o menos salen calificados casi siempre igual, y coincide ahorita inclusive más o menos el orden, digo, algunos arriba, algunos abajo, pero más o menos siempre ha coincidido, porque cuando se hace ese tipo de ejercicio solamente, por ejemplo, con alcaldes de la Ciudad de México o antes delegados, más o menos el orden era muy, muy parecido. O sea, en ese sentido no hay mucho cambio. Lo que tú mencionas también es muy interesante, ¿no? Los de Morena quedaron muy abajo, ¿no? Y yo creo que va pegado con el otro tema que queremos platicar contigo, es el asunto de Morena nacional, que obviamente impacta a Morena de cada uno de los estados, y obviamente la Ciudad de México no es la excepción. Sí, bueno, nosotros llevamos desde prácticamente todo el 2019 y 2020, pues metidos en un tema que nunca lo pudimos resolver adecuadamente, que fue la renovación de los dirigentes, un tema que se judicializó además. El tribunal decidió ya en últimas fechas que fuera un órgano distinto, ajeno al partido, en este caso el INE, de llevar adelante unas encuestas para renovar la presidencia y la Secretaría General. Entonces, prácticamente 2 años en las cuales no ha habido unidad dentro de Morena, ha habido muchos desencuentros, pérdida de confianza, no ha habido dirección. O sea, el proceso electoral del 2020, que todos sabíamos que iba a ocurrir tarde que temprano, aún en el contexto de la pandemia, pues la verdad es que es un resultado el que se presentó en Coahuila y en Hidalgo hasta cierto punto natural. Un partido que participó en este proceso sin dirección, sin estrategia, sin una política de alianzas, sin haberse preparado para participar, en fin, sin estructuras. Ahora estoy conociendo los números de representación. Tuvimos, en el caso del estado de Coahuila, 30% de representantes en las casillas, 30%, nada. En el caso de Hidalgo, 22% de representantes de casilla. Entonces, eso deja ver que hay una falta de organización y de estructura gigantesca, porque gente sí hay, o sea, gente sobra, lo que no hay es dirigentes. Ya lo dijo también el presidente López Obrador en estos días, que era demasiado pueblo para tan poco dirigente en el caso de Morena, y creo que el resultado de Coahuila y el estado de Hidalgo pues confirma esta frase, porque yo conozco bien, yo estuve en Hidalgo ahora en la campaña, y yo veía un buen estado de ánimo, o sea, la gente respondiendo bien, pero si no hay organización, si no hay una estructura, una estrategia, una estructura, pues bueno, se naufraga, y creo que este es el resultado de esta situación. Creo también que es un toque de alerta muy a tiempo. O sea, qué bueno que ocurrió esto, porque eso va a obligar a que a partir de ahora, pues ya se dejen a un lado las disputas, las internas, ¿no? Las diferencias internas, y se empiece ya a trabajar la elección del próximo año. Me parece que es un llamado de atención muy a tiempo, fuerte, o sea, muy, muy fuerte, porque pues lo que pasó no fue menor. O sea, en el caso de Coahuila es un zapato, ¿no? Hay algunos compañeros que lo quieren minimizar diciendo que Morena y el PAN, que siempre tuvo fuerza en Coahuila, lo cual es cierto. O sea, Coahuila llegó a tener gobierno panista en algún momento, se fue al tercer lugar a nada, o sea, al 8%, 7%, efectivamente, pero nosotros no podemos disfrazar
en otros las fallas nuestras. O sea, nosotros perdimos sobre todo por errores nuestros. O sea, hay un nivel de responsabilidad en nuestros dirigentes, en este proceso, que pues tienen que dar una explicación, evidentemente, y lo que no se vale es echarle la culpa a los otros. O sea, decir ahora que el PRI compró votos, en fin, bueno, pues el PRI, eso ya lo sabíamos, que siempre lo han hecho, es su naturaleza, pero no puede ser eso la causa de la derrota de Morena. Morena tiene sus propias responsabilidades y creo que hay que hacerlo de manera autocrítica, de manera interna, tampoco vamos a hacerlo públicamente donde se falló, en fin, pero lo que es cierto es que pues la dirección no estuvo a la altura y no nos puede volver a pasar. O sea, yo creo que el mensaje, el aprendizaje de este golpe, de esta derrota, es que no nos puede volver a pasar, que ya estuvo bien de andar poniendo por delante el interés personal, las diferencias personales, y que lo que tenemos que hacer es, pues ya desde ahora empezar a trabajar una estrategia, establecer responsables para cada una de las áreas que se requieren para un proceso electoral, ¿no? Y empezar a generar las políticas de alianzas, que Morena tiene que hacer un esfuerzo importante en términos de las candidaturas a gobernador, que van a ser la cara pública del proceso. Las candidaturas a gobernador son las candidaturas ancla, y entonces me parece que Morena debe de empezar a trabajar una idea en el sentido de que de las 15 candidaturas a gobernador, por lo menos 10 deben de ser de compañeras, creo que deben ser mujeres, para mandar un mensaje muy fuerte, muy poderoso del compromiso de Morena con la lucha de las mujeres, con este reconocimiento a la equidad. De género. Así es, ¿no? Entonces me parece que tenemos que empezar a trabajar en esa perspectiva y bueno, no nos podemos volver a tropezar con la misma piedra, ¿no? Sería muy irresponsable el próximo año. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Aztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Aztele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos conversando con Agustín Guerrero, que sin duda nos está dando un diagnóstico de qué fue lo que ocurrió el domingo pasado en las elecciones de Hidalgo y Coahuila. Y como bien mencionó, que pues es para hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué vamos a corregir? Sobre todo, tomando en cuenta que ya viene la elección del 2021 y ahí sí está en juego el Congreso, que podría perder la mayoría. Morena, si no se aplica con esta, o si no aprende la enseñanza, podría perder la mayoría en el Congreso de la Unión y algunas gubernaturas que son esenciales para que se posicione el proyecto de Morena. Ahora, Agustín, yo te pregunto, ¿si realmente aprendió la lección Morena o todavía siguen peleados internamente? O como dice Muñoz Ledo, todavía hay mucho movimiento y poco partido en Morena. No, mira, yo creo que este resultado sí nos obliga a entender con mucha puntualidad que ya la etapa de la diferencia hay que dejarla atrás, hacerla a un lado. Hay cosas ahí que las vamos a tener que atender en otro momento. Yo creo que la reforma del partido urge, pero no es el momento de la reforma. Ahorita el momento es salir a defender nuestro proyecto de la Cuarta Transformación por un lado y ya atender el proceso electoral con una estrategia que implica muchísimos temas y es la articulación del partido, no del movimiento. Creo que ese es otro tema también que tenemos que entender. El partido-movimiento tiene sus momentos, el partido tiene su momento y el movimiento tiene sus momentos. Cuando estamos en proceso electoral, es el partido, la idea del partido, lo que debe de regir, lo prioritario.
cuando no estábamos en fase electoral, cuando no estamos en periodo electoral, es el movimiento que acompaña causas. Los movimientos no están pensados para ganar elecciones, los movimientos sirven para posicionar causas, para defender causas, para ganar causas. Es una naturaleza distinta. Los partidos son para ganar elecciones. Si un partido no gana elecciones, pues no tiene razón de ser. O sea, si está, pierde, bueno, pues no sirve ese partido. No es un partido que refleje una necesidad social, que represente un interés social. Entonces, creo que eso tiene que quedar muy claro a todos los compañeros y compañeras, de que este es un momento del partido. ¿El partido que tenemos es el mejor? No. Necesitamos hacer una reforma, pero eso lo tenemos que hacer después del proceso electoral. Pues ahorita lo que hay que hacer es, pues ya cerrar este capítulo de las direcciones. Esta semana ya tendremos dirigente, presidente, ya hay secretaria general, que es la compañera Citlali Hernández, y me parece que de manera inmediata, yo lo planteaba en mi propuesta como aspirante a la secretaría general. Lo primero es que necesitamos restablecer la unidad de Morena, o sea, sentar las bases, no es por decreto, tenemos que hacer un esfuerzo de reunión, de escucharnos a todos los compañeros, compañeras, representantes de nuestro partido en todo el país, sentar las bases de un gran acuerdo unitario, ¿no? Y ir para adelante, entendiendo que sin unidad ningún proyecto político tiene futuro. O sea, sin unidad todo va destinado al fracaso, es cuestión de tiempo. Entonces, me parece que eso lo hemos entendido, lo vamos a entender todos rápidamente, y luego empezar a construir las responsabilidades. O sea, hay que ubicar con mucha puntualidad las diversas estructuras que se necesitan y establecer los responsables, que creo que no pueden ser ya los compañeros del CEN. También yo aquí adelanto un tema, porque lo único que se va a renovar es el presidente y el secretario general. Los demás compañeros de los dirigentes van a ser los mismos. Todos siguen igual. Todos siguen igual, pero creo que ahorita nos quedó claro que les quedó ya grande el proceso electoral del 20 al actual Comité Ejecutivo Nacional que tenemos. Entonces, habrá que ver ya si alguno de los compañeros que están ahí pueden hacerse responsables de alguna otra tarea, o echar mano de otros compañeros que tengan la sed de ganar. Es muy importante en todo proyecto que tengas hambre, que tengas la sed de ganar, no nada más los principios y las causas y el discurso, sino el deseo. Y muchos de estos dirigentes tuvieron el deseo del 18, todos fueron electos para conducir a Morena para la elección del 18. Me parece que ya también hay un desgaste en términos del ánimo, del entusiasmo, porque ganaron, ¿no? Y, bueno, pues ya no es lo mismo ir del 18 al 21, entonces yo creo que debemos de renovar con otros cuadros. Eso se lo voy a plantear a quien quede de presidente en el partido, y a la compañera Citlali, que ya la busqué también en estos días, pues para sentarnos a platicar, y bueno, de las propuestas que nosotros presentamos durante la campaña, pues ver qué cosas pueden ayudar. Y todas aquellas compañeras, compañeros que tengan el ánimo, el entusiasmo y la experiencia que quieran aportar en esta etapa, a ayudarnos en todo el país, me parece que hay que darles la oportunidad de incorporarse en áreas de responsabilidad. Oye, quien vaya abajo en la encuesta, ya sea Mario Delgado o Muñoz Ledo, ¿crees que tengan esa capacidad y esa, sobre todo, humildad para reconocer su derrota y alzarle la mano al que gane? Mira, tuvimos un ejemplo hace algunos años, allá por el 2011, noviembre del 2011, cuando Andrés Manuel y Marcelo Ebrard decidieron la candidatura a través de una encuesta, y la diferencia en aquel momento fue mínima. De hecho, es una encuesta que solamente ellos dos conocieron, pero Marcelo tuvo la altura, la estatura política de conocer la diferencia a favor de Andrés Manuel, y bueno, no hubo crisis, no hubo fractura, no hubo nada, al contrario, fuimos bien, con mucha fuerza a esa elección. Y creo que con este antecedente, pues ahora me parecería muy mezquino de alguno de los dos decir, no, me parece que ya, como salga, como quede, habrá que reconocer esa elección.
Creo que hay que revisar el proceso también, esa es otra cosa. A mí me parece que estas encuestas pues dejan mucho que desear. Ya hemos ido conociendo la metodología, cómo se aplicaron. La verdad es que no mucho que desear. Creo que el resultado no corresponde, lo que está pasando no corresponde realmente a lo que son los liderazgos en Morena, pero bueno, es lo que tenemos, habrá que aceptar ese resultado y luego habrá que también hacer una auditoría a la encuesta. Yo lo he dicho también, no nos puede volver a pasar esto, o sea, no podemos volver a tener renovación de dirigentes con la mano del tribunal y del INE hasta en la cocina. O sea, eso me parece que es parte también de nuestra autocrítica. Si el tribunal y el INE se metieron hasta la cocina en Morena fue porque se les permitió, fue porque hubo condiciones. Por el desorden que había dentro del partido también, ¿no? Así es, sí, o sea, no fue por gusto de ellos, aunque después le tomaron gusto, pero de entrada nosotros, pues se permitió que se diera. Ustedes abrieron la puerta. Sí, así es, abrimos la puerta y luego ya no sabíamos cómo sacarlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya aprendimos de esa parte, ¿no? Y creo que hay claridad en los dirigentes de Morena y en la base, porque creo que eso sigue siendo también un elemento que no podemos perder de vista. O sea, cómo explicar el respaldo popular que tiene el presidente López Obrador, que anda en el orden del 60%, y que el partido saque el 25 o el 30%. O sea, no hay. Pues gente ahí. Lo que está fallando es el punto de encuentro entre el estado de ánimo, el deseo de la gente de una transformación. Es que en lugar de entender eso, se andan peleando entre ellos a ver quién dirige eso, ¿no? Entonces, me parece que esa parte ha quedado clara ahora en este proceso de semana pasada. Oye, Agustín, para ti, ¿quién representaría o quién haría un papel digno con miras al 2021? ¿Muñoz Ledo, que por ahí he visto que le has dado sus raspones en Twitter, o Mario Delgado? ¿Quién te gusta para que tome riendas y ponga orden en el partido, sobre todo que viene la elección importante del 2021? Mira, yo creo que necesitamos un dirigente incluyente. Creo que necesitamos un dirigente que escuche, un dirigente que entienda que Morena es muy diverso, que Morena tiene un nivel de integración donde participan la diversidad del país, o sea, hay muchos sectores populares, indígenas, clases medias, estudiantes, empresarios, es una diversidad enorme. Y entonces me parece que necesitamos un presidente y una secretaría general que tengan disposición, que tengan el ánimo de integración, de saber que el dirigente, la dirección, se trata de poder congeniar diversas visiones, opiniones, estados de ánimo en una sola dirección y no en imponer un punto de vista. No decir, a ver, como yo soy el dirigente, entonces es por aquí y todos, o sea, así no vas muy lejos, ¿no? Y creo que en esta parte, yo conozco bien a los dos compañeros y siempre he pensado que el ego de Porfirio es lo que no le ha permitido a él ir más allá de lo que ha sido, que es enorme. O sea, Porfirio es un mexicano muy inteligente, es una persona muy preparada, muy sagaz, o sea, no le puedes regatear su capacidad a Porfirio, pero me parece que su ego es mucho más grande que su capacidad, y eso es lo que no le ha permitido tener una capacidad de conducción política. Yo lo conocí en el PRD, fue presidente, y jamás organizó nada. O sea, Porfirio es Porfirio. Y creo que en la coyuntura actual lo que nosotros necesitamos, repito, es un dirigente que tenga una mayor disposición. Yo no sé si Mario la tenga, tampoco lo podría yo afirmar ahorita que tuviera esa disposición de integrar. Entonces, espero que sí, espero que tenga esa disposición, porque me parece que Porfirio no la tiene, porque yo lo conozco. Entonces, en este asunto de Descartes, creo que por ahí tendría que venir la cuestión, pero bueno, ya falta nada para que este fin de semana tengamos ya el resultado, y creo que quien quede
hay que ayudarlo y se tiene que dejar ayudar. Creo que ese es en Morena, que quien queda al frente tiene que tener ese ánimo, esa voluntad, pues de sentarse a escuchar a todo el mundo, a ver cómo entre todos vamos a sacar adelante este proyecto, ¿no? Pues muy bien, nos queda poco tiempo simplemente para que nos des tus conclusiones, Agustín, en cuanto a la pandemia, en cuanto a lo de Morena, pero me gustaría que por lo menos te tomaras un minuto para lo siguiente, para el último tema ahí que me quedó a mí por lo menos en el tintero. ¿Tú crees que el hermano del presidente López Obrador se equivocó o no se equivocó con esa, se me hace desafortunada declaración en cuanto a que, o sea, pedir que Loret ¿cómo se llama? Pues le echen ahí, ¿cuántos años de cárcel? 12, ¿no? 12, pidió 12. Bueno, 10 o 12 años, los que sean, digo, para el caso son muchos, ¿no? Pero tú consideras que, yo digo, fue desafortunado, ¿no? O sea, digo, si lo pensara, bueno, está bien, pero pues no lo digas, ¿no? Pues sí, yo creo que mira, hay cosas que no se pueden decir, o sea, como dices tú, se piensan o se platican con la almohada y ya, ¿sí? Hasta ahí. O sea, porque bien dice el dicho que uno es dueño de su silencio y presa de sus palabras. Entonces, una vez que ya dices algo, pues empieza a crecer. Y ya no tienes control de eso, ya lo dijiste, ya no hay control. Entonces creo que siempre la prudencia es una muy buena consejera en todo, no solamente en la política, en la vida. Creo que la prudencia, la mesura, siempre es una muy buena consejera. Al pensar las cosas y más las cosas complejas 3, 4, 5 veces nunca está mal, ¿no? Nunca está de más. Entonces, pues sí, creo que se fue de la lengua. Pues sí. Muy bien, ¿cuál es tu conclusión de los temas que hemos platicado, Agustín, ya para retirarnos? Pues como lo hemos dicho, esperemos que la pandemia en estas semanas tenga una tendencia a la baja, ojalá, y eso es resultado de un esfuerzo colectivo. Hay estados de la República que nos muestran que sí se puede, que después de un esfuerzo importante de toda la comunidad, hay tendencias claras hacia la baja, de Campeche, Chiapas, creo que de alguna manera Puebla, en la mayor superficie de este estado, tiene esa tendencia, pero también ya vimos que el comportamiento sin una responsabilidad social, pues también puede llevar a un sentido contrario. Entonces yo espero que en la Ciudad de México se pueda retomar la tendencia a la baja y que cerremos el año en mejores condiciones, en muchas mejores condiciones que las que están ahorita. Y también creo que Morena tiene que hacer un proceso de autorreflexión muy sincero, sin hacer actos de autocrítica. La autocrítica es importante. Siempre la practicamos. Yo no sé por qué ahora se les olvidó a los compañeros, pero la autocrítica es un instrumento muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el antídoto, la parte contraria a la autocrítica es la soberbia. Y creo que también en Morena se ha pecado de soberbia. Creo que el resultado del 2018 a muchas compañeras y compañeros les hicieron pensar que ya era así, que ya los mareó para siempre, ¿no? Y creo que se actuó con mucha soberbia también, se actuó con soberbia. Y este resultado de Coahuila y de Hidalgo, pues viene muy a tiempo, de entender que el camino de Morena, si quiere ser un proyecto que trascienda, tiene que dejar atrás esa soberbia que ha mostrado y entrar a un proceso de autocrítica, de reflexión, de entender que la responsabilidad social que tenemos no nos permite, no debe de permitirnos ser tan indolentes, pensar que ya porque eres de Morena vas a ganar, ¿no es cierto? No, así no es la vida, ¿no? Así no es la vida. Entonces, me parece que necesitamos hacer una reflexión sincera. Creo que la mayoría tiene ya ese ánimo y vámonos para adelante, ¿no? O como aquella frase de que la oposición está moralmente derrotada.
pues ya vimos que no. Yo creo que moralmente sí está derrotada, ¿no? Orgánicamente hay algo de eso. Electoralmente no, bueno. No, electoralmente no, ya lo vimos, ¿no? Yo creo que no basta con que esté moralmente derrotada, tiene que estar orgánicamente derrotada, que es la otra parte, ¿no? Sí, claro. Integralmente. Pues a ver, Agustín, te agradecemos mucho. No, pero sí. Perdón, te interrumpí, Agustín. No, estaba pensando en estos días, ¿cuál fue la propuesta que presentó el PRI en Coahuila para tener esta grupo tan arrollador en ese estado? ¿O cuál fue la propuesta de gobierno en los municipios que presentó el PRI que le permitió tener este resultado? Y no hay propuesta. Lo que hay es una mejor operación electoral. O sea, lo que hay es una mejor operación electoral. Sin propuesta. Es de la desgracia. Porque cuando te ganan, porque es una mejor propuesta, mejor que tú, la gente va a vivir mejor. Está bien. O sea, me ganó alguien que es mejor. Pero cuando te ganan sin discurso, sin proyectos, sin propuesta, nada más por operación política, ¿no? Exhibe también pues, toda tu pobreza, ¿no? La pobreza que tuvimos. Entonces, esa parte creo que hay que pensarla, ¿no? Por eso decimos que estamos realmente derrotados porque no ofrecen una propuesta de superación de la sociedad. O sea, yo no veo al PRI y al PAN superación político a nuestro país, pero sí tienen capacidad de operación, saben hacer política, saben operar, tienen recursos, instrumentos, experiencia, entonces no nos podemos confiar nosotros. Muy bien. Pues Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches, mucho ánimo. Gracias, Agustín, y gracias, Ricardo. Hasta luego, Miguel. Un abrazo, querido Agustín. Qué gusto verte. Gracias, Ricardo. Nos vemos el próximo mes. Claro que sí. Gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Hasta LTV. Nos vemos. Hasta pronto. Astele.tv